Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y congregación. Hoy quiero compartir con ustedes el tema Guárdate en la sana doctrina. Y para fundamentar este mensaje, quiero exponerles el verso 4 del capítulo 2 de Apocalipsis, que dice de esta manera: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a descifrar ahorita en este momento sobre a quién le escribe Juan. Y dice de esta manera en el verso 1: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Cuando dice escribe al ángel, esto se refiere al mensajero. Y cuando habla de las 7 estrellas, se está refiriendo a los 7 pastores de las 7 iglesias. Y cuando habla del candelero de oro, de los 7 candeleros de oro, está hablando de las 7 iglesias. Entonces, aquí el pastor es el mensajero, es la estrella. ¿Y qué quiere decir la estrella? Que somos lo que guiamos a la grey. Entonces esto quiere decir que nosotros somos los responsables de que se filtre la falsa doctrina dentro de nuestras iglesias. En Hebreos capítulo 13, el verso 7 nos dice de esta manera: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Eso quiere decir que nosotros somos responsables de lo que la iglesia deje transmitir, o más bien lo que dejemos transmitir nosotros a la iglesia, y la iglesia empiece a acoplarse con todas estas corrientes de falsas doctrinas. Por eso es que debemos guardarnos en la sana doctrina. Entonces vamos a ver la característica de esta iglesia sobre la sana doctrina y una desviación que estaba teniendo, la cual el Señor lo llama al arrepentimiento. Nos dice en el 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Nos pasamos al 6, verso 6, y dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces vamos viendo la característica de esta iglesia en la santa doctrina. ¿Qué le dice el Señor? Ha sufrido. Era una iglesia que sabía sufrir, sabía trabajar arduamente por amor de su nombre y no había desmayado. Sabía probar entre los falsos apóstoles y los que eran buenos apóstoles, y a los falsos los había hallado mentirosos. Sabía conservarse en la doctrina, ¿verdad? Y no había aceptado la doctrina de los nicolaitas. Entonces era una iglesia que estaba siendo conservada en la santa doctrina. Pero ¿qué le dice el Señor? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y es lo que vamos a ver, qué es dejar el primer amor. En 1 Corintios
capítulo 3, el verso 18 nos dice de esta manera: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Hágase ignorante. No es que nos hagamos a los que no sabemos, a que no sabemos contestar alguna pregunta de alguien que quiere saber algo, que no sepamos dar un buen consejo a una persona, que nos hagamos que no sabemos dar un buen consejo. Claro que no, sino aquí está hablando claramente de un sometimiento a la humildad. ¿Y cuál humildad es esta? Es una dependencia de Dios, que sepamos depender de Dios. Al parecer, esta iglesia estaba trabajando mecánicamente, sabía hacer muchas cosas, sabía discernir entre lo bueno y lo malo, sabía desechar las falsas doctrinas, sabía distinguir entre los apóstoles falsos y los apóstoles buenos, sabía trabajar, sabía sufrir, sabía hacer muchas cosas, pero estaba confiando en sus argumentajes, en su filosofía, en lo que ellos habían aprendido, y al parecer se estaban olvidando de Dios. Por eso dice, nadie se engañe a sí mismo. Pero si leemos un poquito más para ver un poco más esta enseñanza, nos dice ahí mismo en Corintios, el capítulo 8, del verso 1 hasta el 3, nos dice de esta manera: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Pero qué nos dice? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Cuál conocimiento es el que envanece? El conocimiento que no ponemos primero a Dios y creemos en nuestros propios argumentos, en lo que nosotros sabemos, lo que nosotros hemos aprendido. Entonces nos olvidamos del primer amor, nos olvidamos quién fue el que hizo la obra en nuestra vida y quién nos tiene en este lugar. Pero fíjese lo que sigue diciendo. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahí está claro, el amor edifica. El primer amor es el que no nos debemos olvidar, porque ese es el que siempre nos va a enseñar a ser humildes en todo lo que nosotros sepamos, en todo lo que nosotros aprendamos. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saber. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. Mire qué bonito. Entonces ahí vamos entendiendo de que se trata de saber ser humildes por más conocimiento que nosotros empecemos a adquirir. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchas veces cuando ya tenemos bastante conocimiento, sabemos bastante de la Biblia, aún algunos saben bastante griego, bastante historia, bastante filosofía, que ya nadie puede decirles nada. Y no debemos menospreciar ningún consejo de ninguna persona, por más pequeña que sea. Solamente lo que nos gusta a nosotros cuando caemos en la falsedad, en la vanidad, por el conocimiento, sabemos nosotros recibir solamente los elogios, mas no las críticas. Y todas estas cosas edifican a nuestras vidas. Miren lo que sucedió cuando aquellos discípulos se acercaron a Jesús. Mire lo que sucedió, qué es lo que ellos estaban discutiendo. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciéndole, ¿quién es el mayor
en el reino de los cielos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Dice que llamó Jesús a un niño y lo puso en medio de ellos. Y le dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis a ser como niños, no entrarás al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Entonces aquí estamos viendo qué es depender de Dios. Que por más que nosotros sepamos, por más conocimiento que nosotros tengamos, debemos nosotros reconocer nuestro primer amor, una dependencia de Dios a nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque todo consejo que nosotros demos a una persona, debemos entender que no debemos nosotros confiar en la sabiduría de la palabra que nosotros demos, sino en el poder de Dios que esté en esas palabras que nosotros estamos dando a aquella persona para que haga la obra que Dios quiere hacer en la vida de esta persona, ya sea en enseñanza, ya sea en consejo, ya sea en contestar alguna duda o todas las cosas que nosotros tengamos que hacer en Cristo, sea Dios presente siempre. Dice un glorioso versículo en los Salmos, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda, en vano trabajan los que la guardan. Entonces, ahí vamos entendiendo que Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Vamos a continuar en Apocalipsis, donde estamos leyendo. Entonces sabemos que el pastor, el estrella, es el que dirige, es el mensajero. Entonces nosotros somos los responsables de lo que dejemos transmitir a nuestras congregaciones. Entonces Jesús le reprocha y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ya vimos que dejar el primer amor. Entonces Jesús lo llama al arrepentimiento y le dice, acuérdate pues de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré su candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Acuérdese, el candelero es la iglesia, pero más bien se refiere el espíritu de la iglesia, la luz de la iglesia, el corazón de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Si no te arrepientes, Cristo será quitado, será sacado de la iglesia. Y al ser quitado Cristo de nuestras congregaciones, de la iglesia, entonces el Espíritu Santo es quitado de la vida de la iglesia. Y la iglesia seguirá en sus argumentajes, en su filosofía, en su conocimiento, aparentando que el Espíritu Santo de Dios está ahí, pero a Dios lo han hecho a un lado. Entonces vamos a ver aquí mismo en Apocalipsis, en el capítulo, vamos a seguir viendo cómo Dios es quitado de la iglesia, en qué forma es quitado el Señor de la iglesia. Entonces, si Dios es quitado de la iglesia, entonces el Espíritu Santo no está en la iglesia, porque Cristo, o sea, el candelero simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Y las lámparas, 7 lámparas que contenían el candelero, esto simboliza al Espíritu Santo. Esto quiere decir que si Cristo no está en nuestra iglesia, tampoco el Espíritu Santo no está en la iglesia. Entonces eso quiere decir que vamos a carecer de la presencia de Dios.
En el capítulo 1 del mismo Apocalipsis, el verso 4, nos dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Trono simboliza la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Ahí en Apocalipsis también, el capítulo 4, el verso 5 nos dice: y del trono salían truenos, relámpagos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces ahí empezamos a ver qué son los 7 espíritus que deben estar en la iglesia. Jesús debe estar en nuestra vida y debe estar en la iglesia. Fíjese cómo dice en Mateos capítulo 18, el verso 20: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Y en el 28, 20 nos dice también de esta manera: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que Jesús está con nosotros, está en nuestras iglesias, y si Cristo está en nuestras iglesias, entonces el Espíritu Santo también está con nosotros. Y entonces, como el Espíritu Santo está delante de la presencia de Dios, están los 7 espíritus de Dios, entonces la presencia de Dios está en nuestras iglesias. El capítulo 5 del mismo Apocalipsis, el verso 6 nos dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos estaba un cordero en pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, Jesús es el que tiene los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, si nosotros seguimos con la sana doctrina, nosotros seguimos dependiendo de nuestro Señor Jesucristo. Por más conocimiento que nosotros hayamos adquirido, entonces guardamos en nuestro primer amor, entonces Cristo estará en nuestra vida y estará en la vida de nuestras iglesias. Fíjese qué nos dice en Isaías. Vamos a ver por qué digo que el candelero tiene 7 lámparas, y las 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios, y estos espíritus de Dios están delante del trono. Quiere decir que si están en nuestra vida y en nuestra iglesia, entonces tendremos la presencia de nuestro Dios. Dice en Isaías 11:2: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Aquí están los 7 espíritus que están en Jesús. Y si Jesús está en nosotros y nuestra iglesia, entonces el Espíritu de Dios está con nosotros. Entonces quiere decir que nosotros no vamos a confiar en lo que nosotros somos, en lo que nosotros hemos prosperado, en la enseñanza, en la sabiduría, en el conocimiento. Solamente nosotros tenemos que confiar en que Dios trabajará a través de nuestra vida por lo que nosotros hemos adquirido.
Dice en Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con su santo espíritu. Hermanos, entonces está hablando claro la palabra de Dios. Dios en vez de nos mete a nosotros en lecciones que nosotros no entendemos, pero las debemos nosotros entender de qué manera el Señor trabaja. Fíjese, una ocasión estábamos en una convención nacional y recuerda que yo tenía una enfermedad de un aguijón tremendo, un dolor tremendo que no me dejaba estar a gusto, no me dejaba gozar. Entonces el evangelista nacional del concilio pidió que pasaran los pastores para que oraran por mí. Y quiero decirle que hicieron una oración de poder, que sentí yo el vibrar en mi vida y en mi corazón. Pero cuando salí de ahí, salí igual. No hubo nada en mi vida. Era el servicio de la mañana, hacían 3 servicios. En el servicio de mediodía estaba yo ya intranquilo y pasó un jovencito joven a predicar. Y en sí yo miré que no traía ni mensaje, ni palabra. Entonces dice el jovencito, hermano que está ahí parado, le voy a pedir que pase para orar por su problema. Dije, bueno, pasé. Ya habían orado por mí. Oró el jovencito. La verdad, yo no sentí nada. No sentí ni la presencia de Dios. Salí. Cuando llegué al lugar donde nos hospedábamos, fui liberado de aquel aguijón de enfermedad. Entonces comprendí muchas cosas que el Señor quiso enseñarme. ¿En quién tenía yo puesto la confianza? ¿En qué tenía puesta yo la confianza? ¿En el hombre o en Dios? Y Dios usó al joven menos significante, de aquellos grandes hombres que eran entre líderes, pastores y maestros y supervisores, y no había sucedido nada. Y con este jovencito Dios hizo la obra. Por eso es que no debemos nosotros rechazar el consejo de ninguna persona que la veamos insignificante, porque Dios trae algo ahí. Entonces, estas cosas nos hacen a nosotros entender cómo debemos nosotros comportarnos con el Señor. Vino un hermano supervisor de un concilio grande, iba a la ciudad de Ensenada, y llegó a la casa y me dijo, hermano, ¿por qué no me acompañas? Me invitaron a predicar. No lo voy a contar con muchos detalles, para terminar pronto. Nos fuimos y llegamos a aquel lugar. Era el servicio ya de la noche. También era era un aniversario. Y el hermano que lo había invitado, le habían dado el mensaje a él, pero dijo, tenía el deseo de que el hermano les predicara. Llegamos y estuvimos platicando. Ya cuando iba a empezar el servicio, dijeron, pasen para iniciar con nuestro siguiente culto. Entonces cuando íbamos camino, subiendo unas graditas, iba con el hermano el que lo había invitado y le dice, hermano, ¿predica usted o predico yo? Le dice el hermano, como usted quiera, mi hermano. No, pues, pero dígame, si predico yo,
o predica usted? Y le dice al hermano humildemente, pues predica usted, hermano. Y el hermano que lo había invitado se agarró el mensaje y empezó a predicar. Y el hermano se sentó, el que había sido invitado, y estaba gozándose. Yo no sé si estaba gozando o no, pero él se estaba gozando. Yo estaba disgustado. Cuando se terminó, le dije, qué mal este hermano, qué mal se comportó, en verdad, hacerlo venir de Santana, ¿verdad? Para aquí no darle el mensaje. Me dijo el hermano, no te fijes, hermano, son tratos de Dios que tiene para con nosotros. Y de todas estas cosas hay que aprender. Y en verdad, hermanos, le aprendí mucho a este hermano en qué forma nosotros debemos confortarnos y en qué asuntos el Señor en vez nos mete para ver si en verdad sabemos amarlo o sabemos depender de Él. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, que la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Si usted, amado hermano de la iglesia, gusta poner su necesidad allí donde se hacen los comentarios, como usted guste, o quiere poner el testimonio que Dios ha hecho durante estos días, para todos mis hermanos de la iglesia que están oyendo este mensaje, lo oigan y lo vean, y podamos así estar unidos y orar los unos por los otros. Que Dios me lo bendiga y que este mensaje sea de bendición para sus vidas y la vida de su familia. Dios me lo bendiga. Amén.